el caso. Uno de los que está ahí presentes, amigos del pretor, le dice, ¿qué predio dices que estaban peleando? Y le dice, pues el predio denominado Las Islas, que está ahí junto a Rectoría. Entonces el amigo del pretor dice, ese predio es mío. Yo soy el propietario civil de ese predio. ¿Cómo? No sabía. Pues sí, yo lo soy. Ah, bueno, pues se lo están peleando Ticio y otros. Entonces, el amigo de Ticio, perdón, el amigo del pretor decide ir al procedimiento y reclamar su predio. Ahí vamos a enfrentar al derecho honorario que tiene Ticio contra el derecho civil que tiene el propietario civil del predio. Entonces, como ustedes ya se imaginarán, el pretor le entregará la posesión del predio al propietario, porque si enfrentamos el jus civile con el jus honorarium, siempre gana el jus civile. ¿Se dan cuenta? Este es un ejemplo de cómo se aplica el derecho romano en esta dualidad. Tenemos aplicándose el jus civile y el jus honorario, dijimos, en la misma época en Roma. No solo en la misma época y no solo en Roma, en el mismo caso. Entonces, vamos a tener este enfrentamiento. Esta labor que hace el pretor, complementando, corrigiendo, ampliando el derecho civil, es lo que también influye para que el derecho romano se convierta en derecho romano clásico. Esa actividad del pretor es la más importante. Por eso el pretor es el representante de la equidad, de la justicia aplicada al caso concreto. Su labor es todos los días estar distinguiendo entre lo justo de lo injusto, de quien tiene jus civile y quien no lo tiene. El pretor, al generar este derecho, genera nuevas oportunidades y un derecho más flexible, más cercano a la realidad y a las necesidades de la población romana. Esta labor del pretor incluso, para muchos, es más parecido al sistema anglosajón que al romano, en el que, de acuerdo a las costumbres y necesidades, el pretor va a ir cambiando el derecho, es más flexible. Entonces, para algunos estudiosos del derecho, algunos juristas, como por ejemplo John Merriman, dice que los que nos decimos herederos del derecho romano realmente traicionamos el derecho romano, porque no tenemos esta actividad tan cercana a los casos prácticos, tan cercana a la realidad como la actividad del pretor, y que más bien ellos, los del sistema anglosajón, tienen más características de esta y más herencia de esta actividad del pretor. Entonces, justo esta actividad y la actividad de los jurisconsultos hacen que nuestro derecho se convierta en una ciencia práctica y en este modelo para las demás legislaciones, para las codificaciones y que todavía viva en nuestros diferentes códigos y en nuestras diferentes normas. Bien, hasta aquí, queridos alumnos. Este es el momento en el que habitualmente les pregunto si ha quedado claro el tema o no. Yo sé que a través de estos medios es un poco más complicado, pero no imposible. Si ustedes tienen alguna duda o quieren abundar en el tema o lo que ustedes decidan, más adelante, al final, les dejaré los datos de mi correo electrónico y diversas cuentas para que puedan ponerse en contacto conmigo si así lo desean. Y si es el caso que deseen preguntar algo, bueno, pues estaré a sus órdenes para responderles algunas dudas. ¿Bien? Muy bien. Vamos ahora a avanzar con nuestro tema 2, el método del caso. Miren, muchachos, este método del caso no es propiamente romano. Los romanos no hacían métodos, ni teorizaban, ni nada. Es un método que se fue desarrollando después con el paso de los siglos, con el análisis de estos casos
que aparecieron en las diversas obras jurídicas. Entonces, bueno, hay diferentes métodos del caso, desde el que se utilizó en la Edad Media y así hasta llegar hasta nuestros días. El que yo les voy a plantear, pues, es el método que ha desarrollado con mucho éxito el doctor Adame Godard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien es el encargado, digamos, de bueno, motivar en lo que terminan de conectarse a los compañeros todos, buenas noches nuevamente, y a sus alumnos bienvenidos a para la que el derecho romano sea del estudiado curso a través de casos intersemestral de la prácticos. materia de Él Derecho tiene Romano. diversas obras. El día de hoy nos habremos de referir a la pregunta a la unidad número 3 y comentarles, no he recibido ninguna preguntas por parte de ustedes, ni tampoco he visto que en el grupo haya, ni que sus compañeros las hayan compilado, por lo tanto, porque no hay preguntas. Esto me preocupa un poco porque, pues, no es oculto para ninguno que ustedes, pues, no aprobaron su curso regular. Entonces, sí es muy importante que puedan tener esta decisión de estudiar para poder aprobar la materia en este examen extraordinario y en este esfuerzo que está haciendo la facultad de proveerles pues todas las herramientas al alcance de la facultad para que ustedes puedan tener los elementos para aprobar su curso. En este sentido, pues es importante que pues vayan realizando diversas actividades. Espero que ya estén revisando la plataforma y por lo tanto tengan preguntas. Algunos, cada uno pertenece a un sistema de la escuela, de la facultad distinto. Tenemos de escolarizado, tenemos de universidad abierta, de sistema a distancia, pero todos tienen una característica en común, que quieren aprobar la materia de Derecho Romano 1. Entonces, mi invitación cordial es a que revisen los contenidos. Afortunadamente van a tener un mes hacia adelante para poderlos estudiar, pero que podamos aprovechar estas sesiones para despejar esas dudas. Yo creo que debe haber muchas dudas. Es una materia que sin duda implica una complejidad, pero los invito sinceramente a que puedan realizar este ejercicio. Sus compañeros de muy buena voluntad han tratado de hacer pues la compilación y yo de responder sus preguntas. Entonces, no desaprovechen esta herramienta adicional que se les ha proporcionado. Asimismo, bueno, vi por ahí una mano alzada. Pero creo que ya la bajó. Sí, era yo, profesora. Sí, Disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Algún material que usted me pueda recomendar ¿Para qué? para la ¿Para qué materia, tema? para darle un mejor seguimiento? Pues tienen la plataforma que se les proporcionó para entrar al sistema de universidad a distancia. De hecho, ese fue el propósito de la directora, de brindarles esta oportunidad a los 3 sistemas. Bueno, los que son de universidad a distancia ya lo saben, pero recibieron todas las instrucciones por parte de la facultad en el momento que se inscribieron a estos cursos intersemestrales. Y pues si usted no sabe cómo usar la plataforma, sí le pido que acuda al soporte de la misma plataforma. Seguramente cuando se inscribieron les dieron todos los datos, que lea los correos que le mandaron, que vea cuál es su usuario y se pueda ingresar a la plataforma. Yo no lo puedo orientar porque a mí me dan un ingreso, yo no doy clases a distancia, me dieron un ingreso y no sé si es igual el del asesor que el del alumno. Entonces sí le recomiendo que acuda a soporte si usted no la sabe utilizar, o sus compañeros que ya hayan entrado en el chat ahí pueden intercambiar. De hecho, un alumno les dio el link, etcétera. Entonces es importante que esa parte ustedes la sigan conforme a las instrucciones que se les dio al momento de inscribirse. Pero ahí vienen un sinnúmero de contenidos que les ayudará a estudiar la materia. Entonces, realmente
me parece que se les ha dado todos, pues todos los elementos para tener la mejor disposición para aprobar la materia. Vamos en la clase número 3. Hemos hecho el esfuerzo de estar pues en un grupo de WhatsApp, tener la apertura para responder todas sus preguntas. Entonces, en las 7 sesiones siguientes, ojalá lo puedan hacer para que podamos tener, pues sí, una sesión de preguntas y respuestas, que para eso se pusieron estas sesiones. También preguntarle a la compañera Jessica, yo sé que solo son 10 clases, pero hay que ser ordenados, preguntarle a la compañera Jessica si ella ha recibido algún tipo de pregunta, porque a lo mejor yo no he visto. Yo reviso nuestro grupo, pero más allá de la hora del sábado no he visto pregunta adicional. No, profesora, no he recibido ninguna pregunta por eso sí que ninguno de mis compañeros. Sí, efectivamente. Entonces la compañera certifica esto, ¿no? No ha habido ningún acercamiento, no ha habido ningún tema que sea de su interés en particular. Entonces, ojalá revisen la plataforma, revisen sus contenidos, revisen los libros de texto que ya tienen pues previamente explorados las clases, y si quedara alguna duda, pues con mucho gusto también vemos. Si ya usted revisó, la persona que me preguntaba acerca de los materiales, ¿ya había revisado la plataforma, compañero? Sí, profesora, pero no me dejaba entrar hasta ahorita, ya pude. Ok. Revise la plataforma y si todavía tiene alguna duda, la resolvemos, plantéela en el chat y ahí la respondemos, ¿de acuerdo? En el chat de WhatsApp, porque aquí cerramos la sesión y el chat a veces se guarda, a veces no. Entonces, por favor, respecto al material, primero chequen el material que está en la plataforma y si aún de algún tema les queda duda, consúltenme. Yo veo que está muy completo, pero si alguien tiene alguna duda adicional, pues para eso estamos, para poder resolver cualquier tipo de dudas, incluso respecto de orientación a las lecturas. Volviendo ya al tema que nos ocupa, recordarles que vamos a estar hablando de cada una de las unidades a través de estos 10 días, y hoy nos toca hablar de la unidad número 3, que se refiere a la ciencia jurídica como una ciencia práctica. Y observaremos que sin duda hay un debate amplísimo que seguramente ustedes irán viendo a lo largo de su curso dentro de la facultad, es decir, cada semestre, acerca de si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Hay grandes debates a lo largo de la historia. Sin embargo, bueno, la conclusión ya todos la sabemos: el derecho es una ciencia, se llama la ciencia jurídica. Y veremos que, si bien es cierto, pues las ciencias naturales se atribuyen que son realmente ciencias porque son comprobables, es evidente que las ciencias sociales pues no lo son, porque no nos metemos a un laboratorio previo a probar una ley. Ojalá, eso sería sensacional para saber si sirve o no sirve, pero nosotros sí sabemos que tenemos ciencias teóricas como la física, la química, etcétera, y ciencias prácticas, eminentemente prácticas. El derecho es una ciencia práctica que busca discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar en una determinada sociedad, para alcanzar la justicia. Ahí, sobre todo, se busca esta parte que tenemos en la definición clásica del derecho: regular la conducta del hombre en sociedad. Entonces, no debemos de tener ninguna duda que nuestra ciencia es una ciencia práctica. ¿Y por qué ustedes creen que está inserta esta unidad dentro de la materia de Derecho Romano 1? ¿Alguien tiene idea por qué? ¿O se tiene alguna conclusión, por supuesto, que de carácter intuitiva? ¿Yo? Hola, maestra, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno,
o sea, como creo que es un refuerzo. Por ejemplo, en nuestra materia de historia del derecho, vemos que es una ciencia porque tiene método, un sistema y un objeto de estudio. Y el objeto de estudio creo que es como histórico, que es como la historia. Entonces creo que para entender el derecho romano, bueno, nuestro derecho, hay que profundizar en el derecho romano porque es parte del objeto de estudio. Creo, o Sí, sea, es como... pero ¿por qué tenemos esta unidad número 3 que se llama el derecho como una ciencia práctica? ¿Alguien sabrá? Digo, lo que nos dice es correcto, pero no es la respuesta a la pregunta, sino realmente a mí sí en un principio me llamaba mucho la atención que tuviéramos esta unidad. Sí, Luis Javier, lo escucho. Es una ciencia práctica porque en todo, a pesar de que todos los casos son diferentes, tenemos, por ejemplo, la jurisprudencia para poder resolverlos. Tomar como ejemplo un hecho que ya pasó para poder resolver un hecho actual. Bueno, podría ser una aproximación a la respuesta. Debo decirles que previo a este plan de estudios no teníamos esta unidad dentro de nuestras mapas curriculares. Definitivamente no estaba, teníamos 5 unidades y esta unidad no estaba. Antes de este plan de estudios no estaba. Entiendo que, bueno, la explicación por la que tenemos esta unidad que parecería disímbola, es decir, diferente, como que no encaja entre las demás unidades que tenemos en la materia, atiende a que precisamente a través de la jurisprudencia romana, que es casuística, vamos a ver que sí difiere sustantivamente de lo que nosotros hoy entendemos por jurisprudencia. Hoy día es importante recordar que nuestro sistema jurídico a partir del año pasado cambió trascendentalmente, de tal forma que pasamos a una época distinta en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se incluyó el precedente como una fuente del derecho. Eso es algo importantísimo y yo espero que ustedes ya lo tengan claro después de haber cursado este primer semestre, y si no, pues ya les comparto esta diferencia de los que estudiamos hace 20 años o los que estudiaron hace 5 años. El precedente no formaba parte de nuestras fuentes del derecho en el derecho mexicano. Hoy ya lo tenemos, el precedente, no solo la jurisprudencia, sino el precedente obligatorio para todo, bajo ciertas reglas, para todos los órganos jurisdiccionales. Y entonces vemos que se introduce esta materia, esta unidad a esta materia, porque el derecho romano a partir de la República, vuelvo a repetir, a partir de la República, se vuelve eminentemente casuístico, es decir, caso por caso. Y el caso por caso, la resolución de cada uno de los casos va creando derecho. Y eso es interesantísimo, puesto que vamos viendo que no solo la costumbre, sino el casuismo va creando derecho. Y por eso es muy claro ver en el derecho romano que no solo se atiende a la teoría o a la doctrina, sino también a este aspecto pragmático. Cuando dábamos la definición de justicia para los romanos, veíamos que era una definición sumamente sumamente pragmática, es decir, sumamente práctica. La ciencia de lo justo y lo injusto es la jurisprudencia, y la justicia se entiende como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y así vemos que la ciencia jurídica en la época de Roma, o el derecho, la aplicación del derecho, era casuística, el estudio de caso por caso que creaba derecho. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo razonen. ¿Por qué? Porque a lo mejor podría ser, pues, hasta cierto punto raro incluir esta unidad dentro de nuestra materia de derecho romano. ¿Y dónde vamos a ver nosotros cuando estudiamos derecho romano? ¿Dónde vamos a ver esta resolución de casos? ¿Ustedes dónde creen que estén? De los rudimentos que tenemos en el derecho. Otra vez, Luis Javier, adelante.
Discúlpeme, a ver si entendí la pregunta. ¿Es dónde vamos a encontrar la resolución de los casos Sí, actualmente? en el derecho romano Ah, tenemos el casuismo. ¿Y bien. en qué fuente del derecho romano vamos a encontrar ya de manera sintética estos principios jurídicos que devienen del derecho como una ciencia práctica? En las juris que tomaban ellos en cuenta, cuando, a ver si estoy bien, es cuando tenían, bueno, yo lo entiendo así, eran sus jurisprudencias de los casos que ellos resolvían y los tomaban como base para resolver los casos que se les presentaban. Sí, ese es el derecho honorario y Ajá. nosotros en esta época moderna, ¿dónde podremos encontrar esta compilación? Ayer lo Ah, decíamos. la encontramos en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el área de tesis y jurisprudencias. No, me refiero al derecho romano. Sí, Ah, está donde hablamos de jurisprudencia y también precedentes, pero conforme a lo que decíamos ayer, vamos a encontrar esta compilación a lo largo de 50 libros, decíamos ayer, en el digesto, sí, 39 jurisprudentes, y a partir del digesto podremos encontrar esta em, pues doctrina, si lo podemos decir, y ver reflejada claramente el derecho como una ciencia práctica. Veremos que de esto, que fue la resolución de casos y la creación de jurisprudencia en el derecho romano, lo vemos compilado, por supuesto, de los jurisconsultos más destacados, 39 de miles que ha de haber habido, que están compilados en estos 50 libros donde nos van diciendo diferentes temas. Es por ello que nosotros, los romanistas, estamos tratando de rescatar este aspecto pragmático, casuístico que tiene el derecho, puesto que, como ya hemos visto y también se los mencionaba el día de ayer al introducir este tema, que es método del caso, el derecho como ciencia práctica, que en América, Latinoamérica o Hispanoamérica, depende cómo se le quiera nombrar, sé por supuesto que tiene un trasfondo social, sociológico e histórico, si decimos Hispanoamérica o Latinoamérica, pero estas regiones del mundo donde tenemos una teoría jurídica civilista, es decir, que pertenecen a la familia romano-germánica, tendremos escuelas o la mayoría de las escuelas únicamente estudian por conceptos. Entonces, esto es muy importante, volverles a reiterar, nosotros únicamente estudiamos por conceptos. Vamos a ver que casi toda la enseñanza universitaria en materia jurídica es una mera enseñanza teórica, nociones, reglas, etcétera, pero se deja la argumentación jurídica y el estudio de casos totalmente al margen. El derecho romano no lo vamos a estudiar por casos, no vamos a estudiar muchos de los temas que ustedes irán viendo a lo largo de sus diferentes semestres. Únicamente se tratará de una revisión de las nociones teóricas. Y hemos abandonado o ni siquiera nunca hemos llegado al punto de tener una enseñanza del derecho a través de la resolución de casos. Pero también, como se los mencionaba el día de ayer, sí, sobre todo las universidades que pertenecen, de los países que pertenecen al Common Law y que forman parte del Commonwealth, sí estudian el derecho a través del método del caso. ¿Alguien? Álcenme sus manitas en la aplicación. ¿Sabe cuál es el método de solución de casos o cómo se estudia derecho a través del método para la solución de casos? Alcen sus manitas, compañeros. ¿Nadie sabe del método del caso? No. Nadie. A ver, vamos a ver cuántos son. Método del 54 participantes. ¿Nadie estudió en el ITAM?
Es como un tipo de caso que se resuelve a través de un problema que se resuelve a través de un caso en Pues no, específico. O sea, no vamos. Hola, precisamente. profesora. Sí, El método del caso se utiliza, bueno, es cuando, por ejemplo, se ponen los supuestos, no existe una hipótesis y se va desarrollando. Y justamente con este método de caso es hacerlo práctico. En el caso, pues lo pegado aquí al tema de derecho romano, es hacerlo práctico con un ejemplo ejemplificado. Y bueno, en la UNAM lo hacen bueno, yo lo he visto en la Facultad de Contaduría, que manejan el método de caso de diferentes formas, no puede ser de diferentes temas, en donde se juntan, bueno, varios alumnos y profesores y ellos argumentan justamente el caso, se expone el caso y dan los argumentos válidos del por qué sí y el por qué no, generando una hipótesis, un desarrollo y una conclusión. exacto, más o menos es, primero que Ujú. nada, es un método de estudio. Método Eso de es estudio, sí. un método de estudio. Primordialmente, Ay, un método de Miguel, me estudio del derecho. Fue espantas. creado en las universidades Estornudo tan norteamericanas y fuerte. se ha ido extendiendo a otras ciencias. Sé por comentarios de sus compañeros que estudiaron en la Facultad de Contaduría y Administración, Y que ya contaduría. en la UNAM ya se está utilizando para métodos de enseñanza de contabilidad, pero en realidad, pues el origen del método del caso, de la enseñanza a través del método del caso, se creó en las facultades de Derecho, en algunas facultades de Derecho en Estados Unidos. Entonces, eso es importante destacar. No es un método pedagógico de enseñanza del derecho. Eso es muy importante cuando estamos hablando del método del caso en esta unidad. Ustedes cuando estudien derecho penal van a ver también la resolución del caso a través de un método y sí es distinto cuando es en aplicación penal para la resolución de un caso real que como un método pedagógico de enseñanza del derecho. Pero ¿por qué, reitero, por qué lo hemos introducido en esta materia? Pues para aprovechar esta casuística, es decir, este estudio del caso por caso romano. No hay una mejor demostración del derecho casuístico, del derecho consuetudinario, que el derecho romano. Si bien es cierto, observamos derecho consuetudinario en Estados Unidos, en países del Common Law, nunca van a tener esa trascendencia en el tiempo y en el espacio como lo tuvo el derecho romano, que vemos claramente compilado, como ya se los dije, primordialmente en el digesto, donde tenemos la resolución o las máximas jurídicas de 39 juristas, los más trascendentes juristas romanos, y para ello nos sirve como una forma de estudio, nos sirve el digesto y nos ayuda a aproximarnos al estudio del derecho. Yo en mi clase habitual procuro que en las primeras clases mis alumnos puedan investigar en qué universidades se enseña derecho a través del método del caso, y bueno, es muy interesante, ojalá ustedes puedan hacerlo, y sobre todo la materia de derecho romano. Cuando ustedes hacen este ejercicio y llegan a Harvard, observarán que el derecho romano en Harvard se estudia a través del método del caso. Ustedes con libre acceso pueden llegar a la página, solo un maestro imparte la materia de derecho romano en Harvard, y verán que desde el principio plantea los casos y señala a través de qué citas del digesto podrán encontrarlo, y se hace toda esta discusión académica al seno del aula, ¿no? Ustedes han visto muchas películas norteamericanas de facultades de derecho, de abogados, y es exactamente así como aparece. Se plantea un caso y los alumnos van participando para buscar la resolución del caso. En México, pues ya también ayer les adelantaba, no estudiamos derecho romano así, pero sí tenemos un libro muy interesante de Jorge Adame Godard que se llama Casos y Respuestas de los Juristas Romanos, que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es el único libro en México que nos habla de la enseñanza del derecho romano a través de la
resolución de casos. Se llama Casos y Respuestas de los Juristas Romanos y pues si ustedes lo pueden buscar, incluso viene recomendado en la plataforma, es de mucha utilidad para el alumno porque lo ayuda a comprender desde otra perspectiva al derecho romano. Vi que Giovanni tenía la mano levantada, lo escucho, Giovanni. Sí, buenas noches. Yo le entiendo, bueno, esto de estudio de caso tiene que ver con el método deductivo e inductivo, ¿no? Pues principalmente todo conocimiento se adquiere de una u otra forma, ya sea de un método inductivo o un método deductivo. Sin embargo, el método del caso va a través de un razonamiento prudencial que es jurídico, que parte siempre en la práctica jurídica se va a hacer así. El planteamiento, el punto 1 es el planteamiento del caso, por supuesto. No puede haber estudio del caso si no hay planteamiento del caso. Veremos en un principio que tenemos a la deliberación conforme a lo que nos dice el maestro Jorge Adamed Godard. Y en este método, lo primero es el análisis, la observación de los aspectos del problema, los hechos que constituyen el caso, las instituciones jurídicas que le son aplicables. Entonces, esa es la primera parte del método general para la solución de casos en materia jurídica, lo que llamamos la deliberación, y veremos que son estas 3 etapas: deliberación, juicio y la conclusión práctica o la decisión. Siempre cuando abordo este tema les refiero que cuando nosotros, los que ya somos operadores del derecho, los licenciados en derecho, cuando atendemos cualquier consulta, pues lo primero que vamos a escuchar, siempre les pongo el ejemplo del divorcio. Yo no soy abogada familiar, sino llevo asuntos del trabajo, pero si pensáramos en algún asunto familiar, lo primero que pasa cuando ustedes pisan la facultad de Derecho, a partir del siguiente día que regresan de la facultad, para sus amigos y para su familia son abogados. Eso es un clásico, ¿no? Todos hemos pasado por eso y empiezan a llamarles sus amigas: oye amiga, es que me quiero divorciar, ya me urge divorciarme de fulanito porque esto ya me tiene harta, y los hombres seguramente recibirán de sus amigos la misma llamada. Y bueno, pretendiendo o creyendo que pudieran ya ser abogados, lo que no es cierto, pero sí ocurre cuando ya lo son, es que el cliente o el amigo o la amiga viene a ustedes y les cuenta un montón de cosas. Desde cuándo fue la boda, en dónde fue la boda, cuántos fueron, cómo se conocieron, si lo amaba, si no lo amaba, todo, como decimos, puro chisme jurídico. ¿Y por qué digo chisme jurídico? Y lo digo a tono de broma, lo que estoy diciendo, para que sea pues más ejemplificativo para ustedes. ¿Por qué? Porque hay cosas de lo que nos va a contar el cliente o la persona que nos está consultando que sí son relevantes para el derecho y que a lo mejor podría parecer chisme, pero no lo es. Y por eso es tan importante que se puedan aislar los hechos que constituyen el caso, primero de los hechos generales. El cliente, el consultante o la persona que viene a nosotros por asesoría, pues no es un experto en derecho, ustedes sí lo van a hacer. Y entonces, la primera parte importantísima que lo vemos en la forma de estudiar el caso jurídicamente, ya sea para una resolución de caso dentro del aula o realmente una resolución de caso en la vida profesional, veremos que es indispensable entrar en esta fase de deliberación, que es la separación de los hechos que son relevantes, que constituyen el caso, y ya habiendo aislando estos hechos que son de relevancia jurídica o hechos jurídicos, incluso actos jurídicos que son relevantes para el caso, tendremos una segunda parte de identificar cuáles son las instituciones jurídicas posiblemente que les son aplicables al caso en concreto. Eso es indispensable. Claro, para eso van a ustedes estudiar 10 semestres durante estos 5 años acerca de poder identificar qué norma les es aplicable al caso concreto. Por supuesto, dirán, bueno, por simple intuición sabré que
a un divorcio no les es aplicable de primera instancia el Código Fiscal de la Federación, pero ustedes a través de sus conocimientos teóricos podrán llegar a esta parte donde una vez aislados los hechos relevantemente jurídicos, podrán saber cuáles son las instituciones jurídicas, que es todo el aspecto normativo, doctrinal, jurisprudencial, que les es aplicable al caso concreto. Entonces, vamos en esa primera parte. Planteamos el caso, la primera fase es la deliberación, donde separamos los hechos jurídicamente relevantes para el caso de los que no lo son y buscamos la norma jurídica aplicable al caso concreto. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Por supuesto, el paciente o cliente, como nosotros le llamamos, porque realmente le llamamos cliente, pero es la persona que nos consulta, no sabe derecho y por eso es indispensable que ustedes puedan hacer esta división, esta disección de los hechos que son realmente relevantes para el derecho. Y una vez aislados, pues ya podrán tener las normas jurídicas aplicables al caso en concreto. Si estamos hablando de un asunto jurisdiccional, pues también tendremos, a partir de esta análisis, de este razonamiento y de este análisis, tendremos la necesidad de determinar cuáles son las pruebas aplicables al caso en concreto, para poder llevar nuestro asunto definitivamente ante un órgano jurisdiccional. Entonces, vamos a ver que esa es la primera fase que tenemos en el método de la resolución de casos. Fase 1, poder hacer la distinción entre lo jurídicamente relevante de lo no jurídicamente relevante, y como segunda fase de este primer término veremos que es saber cuáles son las normas aplicables al caso concreto. Y bueno, el segundo aspecto de este razonamiento jurídico que se quiere hacer es lo que se dice el juicio. Es muy importante que ustedes tengan muy claras estas tres etapas del razonamiento jurídico, y esta segunda fase es el juicio. ¿Y qué se hace en el juicio? ¿Qué creen ustedes de manera intuitiva? ¿Qué haremos en el juicio? En el juicio intelectual, por supuesto. ¿No? En un juicio, intuitivamente vamos a analizar y analizar y observar. En un principio dice que no se escucha bien. ¿Quién no se escucha bien? ¿La compañera o yo? Digo, sino para hacer lo necesario para... La compañera escucha bien. Compañera. Ok, vamos a ver que en el juicio, ya que hicimos esta división entre lo jurídicamente relevante y las normas aplicables, por supuesto vamos a tratar de analizar esos hechos jurídicamente relevantes conforme a las normas que se estiman les son aplicables al caso concreto. Esto es muy importante. Cuando hacemos ya este análisis a partir de las normas jurídicas, a partir de esa luz que nos dan las normas jurídicas, tenemos los hechos jurídicamente relevantes para el caso en concreto, y ya a la luz de esas normas jurídicas que hemos escogido como aplicables, deberemos de hacer el análisis para dar una respuesta a la cuestión planteada, y también podernos asegurar de hacer, pongo entre comillas, una demostración de la veracidad de la respuesta. ¿Por qué? Porque recordarles que esto se realiza al seno de una aula universitaria. No estamos hablando de un juicio llevado ante una autoridad jurisdiccional o un proceso administrativo, sino estamos hablando como un método pedagógico de enseñanza del derecho, que con base en la casuística vamos a ir aprendiendo derecho. Entonces, por eso
es muy importante que una vez que tenemos ya este análisis podamos hacer una interpretación de la norma jurídica para entender el significado y alcance de la misma. Eso es muy importante. Y también hacer la correspondiente argumentación jurídica. Eso es muy, muy importante para que ustedes puedan ir formulando los argumentos jurídicos que generalmente al seno del salón se dan a favor o en contra. Eso es muy importante. Dentro del salón de clases vamos a ver que hay algunos alumnos que trabajan en la argumentación a favor, es decir, en la resolución del caso a favor, y otros que trabajan en la resolución del caso en contra. Entonces, eso es muy interesante y poder entender esta parte del análisis a la luz de las normas jurídicas para poder hacer una interpretación y una argumentación jurídica. Yo también siempre les digo a mis alumnos, adelántense. Nosotros comenzamos a estudiar la argumentación jurídica como parte de la filosofía del derecho en la facultad hasta el posgrado, es decir, hasta la maestría, ya de una forma muy sistemática, muy seria. Yo les digo, si hoy que usted está en primer semestre comienza a leer libros de argumentación jurídica, quizá les serán complejísimos, porque es algo mucho más complejo de lo que usted ha aprendido hasta hoy en la facultad, pero poco a poco irá entendiendo mucho mejor la argumentación jurídica con el paso de los semestres, lo cual es indispensable para cuando uno sale de la facultad pueda realmente tener una argumentación lógico-jurídica que sustente los casos que usted va a llevar y por supuesto desde el punto de vista filosófico que es enriquecedor en materia jurídica. Entonces, vamos a ver que una vez que ya se analizó el caso a la luz de las normas aplicables al mismo, se va a proceder a la definición de la cuestión planteada en el caso concreto. Y es importantísimo, puesto aquí ya existen los argumentos jurídicos, ya existe el análisis jurídico y tiene que haber una resolución del problema planteado y dilucidar cuál es realmente el problema jurídico y cuál es su solución. Eso es lo interesante de esta resolución, del método de resolución de casos. Siempre vamos a ver que para poder dar realmente una resolución a un caso planteado, tenemos que pasar por estas 3 etapas que les he mencionado. La primera, que es la deliberación, el juicio y la conclusión práctica o decisión. Sin cumplir estas 3 fases es muy difícil que el alumno pueda llegar a una resolución del caso y, por supuesto, a una aplicación y un entendimiento de lo jurídico. Entonces, veremos que a grandes rasgos tenemos este método del caso para el estudio del derecho. ¿Alguien sobre el particular tiene alguna pregunta? Cabe resaltar que la decisión o la resolución del caso tiene que estar debidamente fundada, con argumentos sólidos que le den una resolución. No solo es, como decimos de manera común, no solo es a ojo de buen cubero, sino realmente tiene que tener una fundamentación y una motivación en la cual realmente haya argumentos convincentes conforme a la norma jurídica que dan la resolución al caso planteado. Entonces, dicho lo anterior, ¿alguien tiene alguna duda respecto de este tema? ¿No? ¿Todo es clarísimo, compañeros? En lo personal, no, maestra, sí me quedó claro. Gracias. Les sugiero que lean, por favor, capítulo primero del libro del maestro Adame Godard. Es indispensable para la correcta comprensión de esta unidad de la materia, para que ustedes puedan ir retomando pues con mucha claridad estos aspectos. Escuchamos a Roberto González, compañero.
Sí, profesora, nada más es para confirmar. Entonces, esto básicamente es aprender haciendo, ¿no? Simulando los casos, obviamente desde el aula, desde clases, y eso, pues es para reforzar el conocimiento, pero basado en fundamentos y debe de estar fundamentado, en base a las leyes actuales, no al caso que estamos viendo en clases. Pues ni siquiera, sí, parcialmente es cierto, compañero, lo que nos dice. En México muchas veces se aborda así, pero el método del caso como un método pedagógico de enseñanza del derecho no precisa de únicamente como una parte práctica. Nosotros en la familia romano-germánica, le hablo México, de México hacia abajo, toda Latinoamérica, Hispanoamérica también incluye España, entonces toda Hispanoamérica y bueno, también el Brasil corresponde al Common Law, Portugal corresponde al Common Law, al sistema romano jurídico germánico, estudian o estudiamos el derecho primero con esta parte dogmática, con teorías, y ya hacia fines de la carrera vamos a este aspecto práctico y vamos a ver lo que en mi tiempo se llamaba práctica forense de derecho del trabajo, práctica forense de tal, que es materias más prácticas en las que se trata de enseñar el derecho procesal, etcétera. Sin embargo, si vamos a las escuelas del Common Law, todas las universidades norteamericanas enseñan todo el derecho a través del método del caso. Sí, por supuesto, hay una parte práctica que todo mundo tiene que conocer, pero incluso el derecho romano es enseñado a través de esta fase práctica, de este método de resolución de casos. Por eso les decía que si usted va a la página de Harvard y busca derecho romano, Roman Law, va a encontrar que solo un maestro lo enseña porque no forma parte de su cuadro básico de materias, sino es una materia optativa. Verá que el derecho romano, así, estos rudimentos que nosotros estamos estudiando, cosas muy básicas, ellos lo abordan a través del método del caso y van directamente al digesto. Usted va a ver, puede ir a la página y encontrar el método que diga los planteamientos de caso que hace el maestro y les da las citas del digesto y ellos estudian directamente del digesto. Por supuesto, sobre una base práctica, pero de forma muy ligera, que la hace el alumno pues casi en casa, pero el abordaje de la materia sí, aunque sea básica, aunque sea pues de los primeros semestres, se hace a través del método del caso. No es necesario como ese complemento, sino realmente todo el derecho se estudia así, a través del método del caso. Entonces es muy interesante poder ver esa diferencia entre los abogados que pertenecen al Common Law de los abogados que pertenecemos al jurídico romano germánico, porque desde el método de enseñanza es absolutamente distinto. Entonces lo podrán advertir así y sería muy oportuno, sería muy bueno que ustedes ya desde los primeros semestres pudieran comenzar con visión de la ciencia jurídica como una ciencia práctica. No solo en reducida unidad 3 de su materia de Derecho Romano 1, sino realmente poder comenzar a tener el abordaje de los casos prácticos. Hoy, como les he dicho, con el cambio sustantivo que nos da la reforma del año pasado, a partir de que el precedente forma parte de nuestro derecho mexicano, incluso su compañero les refirió que podíamos encontrar la jurisprudencia en la página del buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia. Hoy incluso la forma como nosotros revisábamos antes las tesis han cambiado y han ido a un método que se parece mucho al método de resolución de casos a través del método del caso. Entonces usted métase al buscador jurídico y si busca una tesis de cualquier materia va a ponerle, déjame ver si tengo una aquí a la mano. Esta es de la 11ª época y va a venir una parte que dice, sí, el rubro,
va a venir hecho, va a venir un criterio jurídico, una justificación. Cuando antes no teníamos esto en nuestras tesis de jurisprudencia, y realmente va como un poco a cómo se trabaja el precedente, a cómo se trabaja la enseñanza del derecho en el sistema del common law. Entonces también estamos ahí como avanzando a esa parte que no es tan ad hoc a nuestro sistema jurídico, pero bueno, eso es como una vista práctica del método del caso que tenemos hoy muy claro en las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguien más? No hay preguntas ni de las unidades pasadas, ni ninguna otra pregunta, compañeros. Sí, compañero Daniel Young. Gracias, maestra. Buenas noches, compañeros. Por lo que veo, el método que estamos viendo en este caso de la resolución de un caso es nuestro método científico en el caso de derecho. Entonces, ¿no es nuestro método científico? No, el método del caso, no, definitivamente no. El método del caso es un método para la enseñanza del derecho. Método para la solución de casos es un método de enseñanza del derecho. Sí. Ahora, el origen del método es data de los tiempos de Justiniano. Él es pues, quien proyecta. Como una forma de enseñanza del derecho, no. Sino viene de las universidades norteamericanas. Ahorita le digo exactamente el año en que porque no me acuerdo en qué año, pero definitivamente el método del caso para la enseñanza del derecho es una creación norteamericana. Vamos a ver que, por supuesto, tiene su origen en el derecho romano, por eso lo abordamos desde el derecho romano, que era casuístico a partir, sobre todo, de la República, y vamos a ver que es muy importante que nosotros podamos ver esa relación que hay entre el casuismo romano y esta resolución de casos como un método de enseñanza del derecho. Profesora, aquí dice que el método del caso se originó en 1870 en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Derecho, por el decano Christopher Columbus, para que los estudiantes de Derecho aprendieran las leyes enfrentándose a situaciones reales en las que tuvieran que tomar decisiones, fundamentar sus resoluciones y valorar actuaciones. Es correcto. Así es. A partir de la selection of case, vamos a ver que se comienza a desarrollar el derecho con esta forma de enseñanza del derecho. Porque es muy importante que ustedes recuerden que el derecho norteamericano es jurisprudencial. El common law, no solo el derecho norteamericano, sino todos los países pertenecientes al common law, es a partir de la resolución de casos judiciales se va creando el derecho. Quien haya estudiado un poco de derecho norteamericano sabrá que ellos tienen un reducido número de leyes, a diferencia de nosotros, y un gran número de precedentes. Y entonces, para no irnos muy lejos, ustedes han visto películas de derecho norteamericano donde hay abogados y son las series que más nos gustan, a los que somos abogados o a los que pretenden ser abogados, y verán que en sin número de películas o series, el abogado está desesperado por encontrar un precedente que le sea aplicable a su caso en concreto. Entonces, por eso esa es la distinción, y ahora, por eso yo comenzaba esta sesión con una explicación por qué está esta unidad dentro de nuestro derecho romano, porque en realidad, si uno lo ve objetivamente, pues es raro, ¿no? Que nos saltamos de los conceptos generales del derecho romano a el derecho como una ciencia práctica, pero claro que tiene su justificación, puesto que el primer derecho casuístico fue el derecho romano.
el que se fue creando caso por caso. No tuvimos realmente esas escuelas de derecho como hoy las tenemos, sistematizado, todo sistematizado, con grandes doctrinas, con grandes teorías, sino realmente si nosotros observamos lo que decíamos ayer, las institutas fueron el primer libro de texto de los abogados. Por supuesto, claro, se enseñaba derecho, sí. Había escuelas de derecho, sí. Pero de forma institucionalizada, como nosotros lo estudiamos, es hasta las institutas, que es una fase tardía, aproximadamente 529, 531 de nuestra era, después de Cristo, y entonces pues realmente la enseñanza del derecho, así como la conocemos ahora, pues no es tan antigua, ¿no? Sino, por supuesto, había enseñanza jurídica, pero no como la conocemos hoy, sistematizada. Este método del caso que tenemos surge de esta selection of case que hace, como nos lo dijo la compañera, este decano de la Universidad de Harvard, Christopher Columbus Langdell, es muy importante, que no es el Christopher Columbus, el Cristóbal Colón que descubrió América, sino este tiene un segundo apellido que es Langdell, y lo hace para que el alumno pueda estudiar desde el punto de vista práctico el derecho. ¿Por qué? Porque su derecho no podía ser estudiado de una manera teórica como sí lo hacemos desde el punto de vista civilista, porque nosotros, como les reitero, tenemos un sinnúmero de leyes y no tenemos que ir buscando en los presentes. Hoy día sí, eso cambió y hoy día sí. Ustedes y yo tenemos que estudiar el precedente para poder encontrar una resolución de casos, una resolución de nuestros casos, en mi caso prácticos, verdaderos, y ustedes seguramente para el estudio de su licenciatura. Profesora, entonces, aquí también tengo que, tenía la duda de qué era el common law, por qué lo estamos comentando ahorita tanto. Y el common law, derecho de Estados Unidos, es la familia jurídica a que pertenecen todos los países del Commonwealth. Tenemos familias jurídicas. Yo en la primera sesión les recomendaba que leyeran la tradición jurídica romano-germánica de Merriman, en la cual, si ustedes no han cursado sistemas jurídicos contemporáneos, es indispensable que conozcan esta división de las escuelas del derecho en atención a cada país. Cada país tiene una tradición, puede tener una tradición distinta. En el caso de Canadá y Estados Unidos pertenecen al common law, al derecho común, al common law, y Canadá al Commonwealth, ya Estados Unidos realmente no como tal, pero nosotros desde México hasta Argentina pertenecemos al sistema jurídico romano-germánico. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque dentro de nuestro derecho moderno, el derecho, el sistema del common law es lo más parecido a la jurisprudencia romana. Aquí tengo que, conocido como common law, ley común o sistema anglosajón, en el que su principal fuente de derecho no es la ley, sino la jurisprudencia. Es correcto. Las costumbres y la regla del precedente judicial son más importantes. Es correcto, es justamente lo que les estaba yo comentando. Ahora, dentro de la asesoría, la primera asesoría nos proporcionó usted una línea del tiempo. Sí. Recuerdo que aquí en la monarquía no había escritos. No había derecho escrito. Había únicamente morus majorum, las costumbres de los antiguos como fuente del derecho. Sí. ¿Es como algo parecido? No, la costumbre es distinta al precedente. Ok. Totalmente distinta. El precedente lo tenemos por escrito. Nosotros en nuestro derecho romano, a partir de la República, tenemos derecho escrito. Eso es muy importante, y ahí es cuando surge el derecho honorario, por este desmembramiento del poder público con los pretores y los ediles, que son, el pretor es el único que tiene el jus dicendi. Veremos que administran justicia y se van creando, sí, una serie de precedentes que no eran llamados precedentes, es la jurisprudencia romana, es casuística, y por eso nosotros, cuando estudiamos derecho romano, hacemos una asimilación en derecho comparado entre la jurisprudencia romana con
los precedentes del common law. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, compañeros? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Pues bueno, mañana tenemos marcada las 11 de la mañana para comenzar nuestra sesión. Espero firmemente que ya tengan la posibilidad de revisar el material, que pueda haber algunas preguntas, ojalá se las puedan plantear de una vez a sus compañeros para que podamos irlas resolviendo, y si no, abordaremos la unidad número 4 que se refiere a familia. Es una unidad que es compleja porque hablaremos del pater familias, de la patria potestad, etcétera, pero ojalá puedan tener por lo menos una lectura ligera de los temas que habremos de abordar. Una buena noche y nos vemos mañana. 11 de la mañana. Por favor. Tengo una duda. Sí. Las actividades que están en la plataforma, ¿son obligatorias hacerlas o solamente ya es como dependiendo de cada uno si lo quiere para retroalimentación? Sí, no, nada de lo que está en la plataforma es obligatoria. Recuerden, la forma de calificarles será la de el examen extraordinario. Entonces, si quieren hacerla sería muy bueno. Está bastante enriquecedor las actividades. Vienen la sugerencia de muchas lecturas. Entonces, yo personalmente, si usted tiene la posibilidad de hacerlas, hágalas. Tienen de aquí a un mes para poder estar repasando en su plataforma, y pues me parece que es un gran material el que se les ha proporcionado. Les da bastantes elementos para poder estar repasando, estudiando, revisando lecturas, pero por supuesto no son retroalimentadas por mí ni revisadas, pero si tiene la posibilidad y el deseo de hacerlos, sí las puede hacer. Ok, también me surge otra duda, no sé, bueno, en otras materias que he metido han hecho pues que ciertas preguntas a lo mejor por sesión se van formulando pues de docente a estudiante para ver más o menos, tener una idea como qué es lo que va a formular en el examen. No sé si en su caso vaya a ser el mismo. Como una guía. ¿Esta pregunta va a venir en el extraordinario? No, definitivamente yo nunca he trabajado bajo esa tesitura. ¿Por qué? Porque realmente la materia de Derecho Romano pues es una materia histórica. Todo el contenido ya está en los libros, en la plataforma. Yo creo que hay libros muy adecuados para el primer semestre. Y sí, claro, les digo, comencé esta sesión, la primera sesión, diciéndoles, concepto de derecho romano, por supuesto que es básico, los precepta juris, las definiciones, ciertas definiciones, cuestiones muy claras, pero me parece, en mi opinión, respecto de mi materia, muy desafortunado o prácticamente desafortunado para mi materia, lo reitero, decirle al alumno, va a venir tal pregunta y la respuesta es tal, anótala. Me parece inapropiado. En mi opinión, les recuerdo, en particular opinión, yo respeto los métodos de enseñanza de cada profesor y sus formas de trabajar, la respeto, pero no, de ninguna manera me parece que no es apropiado decirle al alumno la pregunta, la respuesta y decirle que va a venir en el examen. Me parece que no abona al conocimiento jurídico, ¿no? Ok, profesora, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Si no, nos desconectamos para que ustedes puedan seguir con sus actividades y yo también. Tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.